y así se va a llamar, Viviendo en el Poder de Dios. Estoy muy entusiasmado porque es la primera serie de estudio bíblica, de estudio bíblico de este año 2025, no de este año que ya termina. Estamos por terminar el 2024. Entonces, ya es la primera serie del 2025, Viviendo en el Poder de Dios, así se va a llamar. Y miren qué importante. Yo no sé si usted, quizá podría usted, así como lo hacemos cada año, bueno, yo no sé si usted lo haga, pero yo en general ah, eh, analizo todo el año, así como lo hacen muchos, en muchos lugares. No sé si usted lo ha visto. No sé si te quieres sentar acá, amigo. Ya te cambió de lugar aquí, Dani. Yo no sé si ustedes lo hacen y puedan analizar su año y ver cómo les fue, qué hicieron, qué no hicieron, ¿verdad? Algunos de nosotros, yo no sé si usted lo haga igualmente, pero en muchos lados, déjenme ver si puedo cambiar esto para acá. En muchos lados, empresas, agencias, organismos, analizan el año para poder planear nuevas metas, nuevos objetivos, ¿verdad? Es una buena manera de poder hacer cosas para ir mejorando. Yo no sé si usted lo debe hacer personalmente, yo no sé si usted está acostumbrado a este hábito. En general es algo muy bueno que lo hagamos, que, em, que analicemos, ¿verdad? Nuestro proceder, nuestra forma de hacer las cosas. Déjame ver si puedo. Yo no sé si pueda usted eh, analizar su persona, ¿verdad? Su año 2024. Y el propósito de ahora es que podamos a tener herramientas para analizarnos y poder cambiar el próximo año. Yo no sé si a muchas personas les atemoriza el cambio. Lamentablemente, esta palabra o esta situación del cambio ha sido mal usado en muchos otros aspectos, pero usted lo puede usar para bien, ¿verdad? Y entonces ahora estamos en la transición de este tiempo, pues que quedó atrás ya la Navidad. Aunque ayer oíamos, por ejemplo, un personal de un lugar donde ya no fueron vestidos como de Navidad. La encargada se molestaba porque no, es que todavía es tiempo, todavía todavía no se ha acabado diciembre, ¿verdad? Pero ya pasó por lo menos los festejos de Navidad y ahora se viene el año nuevo, ¿no? Y entonces es el momento en que usted y yo podemos analizar un poquito nuestro año. ¿Cómo nos fue? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Yo no sé si usted ha tenido propósitos, como le digo. Yo sí me trazo propósitos cada nuevo año, cada inicio. Y entonces estoy tratando de ver qué hacer, ¿verdad? Y qué no hacer. Por ejemplo, uno de los propósitos que yo había tenido es estudiar para tocar el clarinete. A mí me encanta la música que toca Kenny G. Yo no sé si usted conoce a Kenny G.
No es muy popular la música, obviamente no es cumbia, no es ranchera, pero es una música instrumental muy bonita. A mí me encanta ese instrumento. Y yo compré un instrumento hace como 2 años con la idea de estudiar, de aprender a tocarlo. Y ya es la tercera vez, o sea, con este año, que me planto otra vez el propósito de querer aprenderlo. Entonces, primero estábamos en la pandemia todavía y pues no había muchas reuniones todavía. Eso fue el primer año que yo lo planteé. Y, pero lo hicimos, me reuní con un maestro aquí en la ciudad de manera virtual y entonces ya me daba ciertos ejercicios y empecé a estudiar. Sin embargo, algo pasó, hubo una confusión donde yo le dije que no podía en ese momento y él creyó que ya no iba a poder y ya no me volvió a contactar. Entonces yo estaba esperando el momento y ya no volvió. Y pues se fue todo el año pasado, ¿verdad? Que es cuando empezamos de nuevo las reuniones aquí y entonces pues ya se me fue el tiempo. Entonces ahora quiero retomarlo de nuevo y ahora sí hablar bien con el maestro y volver a tomarlo, volver a intentar tocar el clarinete. Ya tengo el instrumento y pues ya más o menos, no he practicado mucho, pues, pero ya quiero hacerlo. Así que eso es uno, yo no sé si usted tiene algún propósito. Otra manera, otro propósito que yo les queremos y que todos los años les, eh, eh, les, eh, les promocionamos para que usted haga es leer la Biblia en un año. Yo no sé cómo le fue este año. Yo lo propuse el año pasado. En diciembre del año pasado les propusimos leer la Biblia en un año. Algunos empezamos y yo les quiero confesar que yo no terminé. Yo no sé si algunos de ustedes lo hicieron. Algunos de otros hermanos que no están, que no vinieron ahora, también se lo propusieron, pero no sé cómo bien, no sé cómo van. Sí, a veces, porque es una lectura adicional a las lecturas que tenemos diario de la serie en la que estamos. Es una lectura adicional. Entonces, pues pudiera ser que no tenemos mucho tiempo para eso, ¿va? Entonces, yo les quiero animar, este año también les vamos a promocionar y precisamente este año este es el momento en que podamos decidir si usted quiere empezar a leer la Biblia en un año, empezando obviamente el día primero. O sea, que ya es mañana, hoy es 29, creo, ¿verdad? Hoy es 29, mañana es 30, el martes es 31, o sea, empezando el miércoles, ¿verdad? Usted puede empezar a leer la Biblia en un año el próximo miércoles. Entonces, ustedes me dicen al momento que quieren, si quieren hacerlo o no, y yo mañana mismo o en la tarde les paso por el chat el plan, ¿verdad? Y ya usted puede empezarlo. Así que aquí, ¿cómo podemos empezar de nuevo un año? ¿Verdad? La única manera en que usted puede hacerlo es confiando en el poder de Dios. Todos tenemos dificultades para algo, todos. Aquí Pablo está viendo la dificultad de la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad muy grande, era un puerto, es un puerto. Todavía existe la ciudad. No sé si se llama Corinto todavía, habrá cosa de investigarlo, pero todavía existe ese puerto grandísimo, ¿ya? Y en aquel tiempo, pues obviamente era más pequeño, pero había mucha gente y había mucha gente de todos lados. Era prácticamente una frontera, ¿verdad? Así como podemos ver ahora que nosotros hemos ido con Josué a Tijuana, podemos ver mucho tipo de gente allá. Ahorita, por ejemplo, las fronteras está viviendo una vida difícil porque, pues el próximo presidente de Estados Unidos viene con planes muy precisos, ¿verdad? De qué hacer allí. Entonces, ese es el tipo de ciudad. Yo no sé dónde va a estar usted, pero el próximo año, pero de cualquier manera usted va a vivir una vida.
Y usted necesita decidir si la va a vivir con Cristo o la va a vivir a su manera. Entonces aquí le vamos a entregar 6 maneras en que usted puede vivir según el poder de Dios. Veamos con la primera. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es permanecer firme en la enseñanza de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 15:1. Dice, les voy a leer en la Reina Valera, aunque leímos Nueva Traducción Viviente. Vamos, como lo hemos hecho otras veces, vamos a intercalar los pasajes, ¿no? Dice en Reina Valera en 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Sí? ¿Cuál es la primera clave? Permanecer. Permanencia. No es solamente recibir. Usted ya recibió a Cristo. Usted ya es de la familia de Dios. Usted ya se bautizó. O sea, usted ya le dijo a todo el resto de gente que usted es diferente, que ahora es diferente, ¿sí? ¿Y qué debe ser entonces? Cada día permanecer firme en ese compromiso, ¿verdad? ¿En cuál? En el evangelio que se nos ha predicado. Permanecer firmes en el evangelio que os he predicado. Miren, a usted, a lo mejor usted puede decir, bueno, pero es que se dijo Pablo. Y luego por allí, quizá no sé si a usted le pueda pasar. A veces nos dejamos influenciar por lo que dice la gente alrededor nuestro. Y entonces dicen, por ejemplo, alguien me dijo una vez, un muy conocido amigo mío, me decía que él quería hacer solo lo que decía Jesús, ¿no? Él quería hacer solo lo que hacía Jesús, lo que había dicho Jesús. Bueno, pues si usted piensa eso de alguna manera y piensa que la Biblia es una escrito solamente por hombres y no un escrito de Dios como creemos los cristianos, bueno, miren, y usted tiene algún respeto a lo que dijo Jesús, aquí está lo que dice Jesús en Juan 15. Juan 15, del 1 en adelante. A ver, déjeme ver aquí porque tengo esta. ¿Dónde está la flechita? Bueno, Juan 15, luego ahorita vamos a ver si no tenemos problemas con el audio luego. Dice Juan 15, dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjese bien, permanecer. Yo no sé qué le dice la palabra permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si se fija bien lo que dice. Usted no puede llevar fruto como pámpano, como fruto, pues como rama. Pámpano es rama. Usted no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fíjese, como que el mismo Jesús dice, pues parece como que, por si no me entienden muy bien, se los voy a explicar de otra manera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada
podéis permanecer, mantenernos firmes. Va a haber muchas cosas que va a intentar que tú dejes lo que Dios te ha mandado hacer. Otra manera en como lo dice Pablo es huye, huye de eso, no sigas eso, ¿verdad? Permanece en lo que el Señor te ha enseñado. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y qué es lo primero a lo cual tú debes tenerle mucho valor? A la enseñanza que debes tenerle mucho valor. ¿Cuál es? Tu salvación. Muchas cosas te van a llevar a dudar de si eres o no eres salvo. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 de 1 Corintios 15. Además os declaro, así como en el primer punto, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces tú tienes que tener muy claro quién eres. Esto es parte de los valores esenciales del ser humano. Tu identidad, tú quién eres. No solamente tu nombre, sino quién eres como persona. Tú a quién sigues. Tú de quién eres discípulo. Tú de quién eres hijo. Y sí, tenemos muy claro quién es papá o mamá. Pero ¿tienes claro quién es tu papá espiritual? No papá y mamá, que por ahí ahorita hay doctrinas que ya hacen a mamá, hacen al Espíritu Santo la mamá. Tenemos un padre, tenemos un hijo y tenemos el Espíritu Santo. Pero no sé por qué algunos por ahí quieren una mamá espiritual. Pero bueno, no nos metamos en hondonadas. Tú tienes que estar consciente de que tú eres alguien diferente ya. Dios cambió, Dios transformó tu naturaleza. Ahora no solamente eres carnal, eres espiritual. Sí, tienes las dos naturalezas y tienes que luchar con las dos naturalezas. En otro lugar, en otro libro dice Pablo, que cuidemos nuestra salvación. No porque se pueda perder, eso no estamos diciendo eso, sino que la nutramos, la usemos, porque es un proceso. O sea, tenemos la salvación en un momento, pero no es un proceso en lo que vamos creciendo hasta llegar a ser como Jesucristo, ¿verdad? Ese es el proceso. Este proceso, alguien dijo, sí, la salvación es gratuita, pero te va a costar toda la vida. No es precisamente dinero lo que te va a costar, sino es dedicar todo el resto de tu vida, ¿verdad? Entonces tienes que estar consciente de esa salvación que Dios te ha dado. Fíjense lo que dice Efesios 2:7 al 9, desde el 7. Es más, no desde el 7. Quiero invitarlos a que abran tantito su Biblia ahí en Efesios 2, Efesios 2, y leamos incluso desde antes, desde el 6, porque aquí empieza para mostrar en los siglos y parece que pues no sabemos bien qué mostrar. ¿Qué es eso de mostrar? Y el versículo 6 dice de Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, aquí viene este versículo, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Fíjese bien, ¿no? Él nos resucitó para hacernos sentar en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros. ¿A cuáles siglos? Estos que ahora estamos viviendo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Tú debes estar consciente de eso. Tú no te has ganado la gracia. Tú no te has ganado la salvación, perdón. Es pues por gracia, o sea, es un regalo que Dios te da. Cuando tú decides aceptar el regalo de salvación. Y entonces dicen, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tienes que estar consciente de tu salvación? Porque tú has recibido un poder, tú has recibido un regalo, tú has recibido gracia de Dios y necesitas crecer en ello. Pero no solamente por eso, sino como dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Tú eres el que va a mostrar esa gracia de Dios a los demás. Dios quiere mostrar esa gracia. ¿Cómo? No, Él no se va a aparecer ya, por ahorita. Se va a aparecer, sí, cuando venga en su segunda venida. Pero mientras, el encargado de mostrar esa gracia es usted y yo. El encargado de mostrar ese don de Dios es usted y yo. Dígame si no necesitamos el poder de Dios para eso. No puede usted hacerlo solo. Separado de Jesús, nada podrá hacer. Nada. Así que, ¿cuál es la tercera manera en cómo tú vas a poder vivir en Cristo? Pues reconociendo, haciendo consciente también que eres redimido por Cristo. Ahorita veíamos en la escuela dominical precisamente la palabra redimido, ¿verdad? Fíjense cómo dice Pablo aquí en 1 Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Y miren, hasta ese tiempo, cuando la primera carta a los Corintios, solo existía el Antiguo Testamento. A eso se refería cuando dicen como dicen las Escrituras. No estaban los evangelios. Había el evangelio de Lucas, eh, estaba circulando. Entonces, todavía no se conocía bien. Mateo estaba circulando. Había unos cuantos libros. Pero entonces, ¿qué predicaban esos libros? Como los evangelios, ¿verdad? Predicaban entonces que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿Se fijan? Entonces tú tienes que tener muy claro que lo que haces, que lo que muestras a los demás, no es por ti mismo, es porque Cristo tomó tu lugar en esa cruz. Eso es remisión, eso es redimir.
Alguien pagó por ti. Alguien tomó tu lugar. Tú y yo debíamos estar muertos en esa cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, en Cristo dice, tenemos vida eterna. Cristo tomó nuestro lugar. Eso es redimir. Cristo tomó nuestro lugar. En lugar de recibir muerte, recibimos vida. Sé consciente de eso. Lo que tú haces, dices, proclamas o predicas o haces ayudar a una persona, no es por ti mismo. No es porque tú quieras, no es porque tú tengas ganas, es porque Dios te manda a hacer. Muchas de las cosas, a veces dice la gente, ay, es que no quiero ser hipócrita. Bueno, qué bueno que lo dices. Entonces ven y obedece a Dios, ¿verdad? Porque, porque a veces ellos dicen, es que como no siento hacerlo, pues no lo hago. No quiero ser hipócrita. Qué bueno, si no es que lo sientas. No es que tengas que tener un sentimiento de ganas de hacerlo. Es que simplemente tú dices, yo me debo a Dios y yo debo hacerlo. Aunque no tengas ganas de hacerlo. Aunque no sientas que hay que hacerlo. Simplemente hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien tomó tu lugar y entonces tú todo eso debes entregárselo a Dios. O sea, tú necesitas amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Por qué qué? Porque Cristo tomó tu lugar. Dice Pablo, también creo que es a los Corintios, que creo que aquí está enseguida, es más. Aquí está, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjese, no sois vuestros. O sea, tú ya no te perteneces. Vosotros habéis sido comprados por precio. Ha sido comprado. ¿Sabe cuál es el símil este? El del esclavo. ¿Se acuerda que lo hemos hablado otras veces? Antes tú eras esclavo del pecado. Pero como Cristo te compró a precio de sangre, ahora eres de Cristo. Ya no te debes a ti mismo, te debes a Cristo. Ve, ve cómo Dios nos ha comprado. Y entonces por eso dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no te perteneces. Ya no haces lo que tú quieres. Tienes que hacer lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Entonces, por eso, hace rato que decíamos de las actividades, ¿cómo debemos poner en primer lugar lo que Dios quiere? Y creo que enviaba hoy en la mañana, enviaba un video incluso, pero voy a hacerlo en el escrito para que lo puedan leer más completo. Si debemos ir a la iglesia o no. ¿A quién se le ocurrió esto de venir a la iglesia? ¿Sabe que yo en algún momento me lo pregunté cuando estaba pues recién nacido, recién haber aceptado? ¿Y por qué tenemos que ir a la iglesia? Si a mí me gusta irme en la bicicleta, a pasear el domingo en la mañana. Luego hacen paseos allá al Oviache y a la presa. Y yo quiero ir. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere? Y entonces me encuentro con Hebreos 10:25 que dice, no dejes de reunirte como a otros tienen por costumbre. Y te, chispas.
¿no? Entonces, si yo quiero glorificar a Dios, yo tengo que obedecer a Dios, ¿verdad? Porque he sido comprado por precio. La cuarta manera, entonces, en que yo puedo vivir en este poder de Dios es recibir este poder de Dios en la resurrección. ¿Cómo? Miren lo que dice 1 Corintios 15:4. Y que fue sepultado, esto sigue ahí cuando, em, cuando Pablo dice, pues, en el versículo 3, dice, también Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, y lo dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? De nuevo, podemos nosotros comprobar que todo esto está escrito, fue profetizado y fue cumplido por Jesús, ¿verdad? Entonces, entonces se muestra en esta resurrección el poder de Dios. Miren, a lo mejor ustedes se acuerdan, lo mencionábamos hace unos días, cómo Lázaro fue resucitado, ¿se acuerdan? Jesús llegó, a propósito, llegó tarde al sepelio de Lázaro. Llegó con María y Marta, y cuando llegó ya eran 4 días que había muerto. Y entonces le recuerda ya a Marta que, que vamos a resucitar. Y entonces ella le dice, sí, todos resucitaremos en el día postrero, en el último día, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, no dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Eh? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ah? Esa es la promesa de Dios. ¿Ah? Pero yo no sé si ustedes se han preguntado esa vez que resucitó a Lázaro, que se paró en la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió caminando de ese sepulcro. Pero ustedes creen, ya no se dice nada más, pero ¿ustedes cómo ven? ¿Lázaro volvió a morir o fue eterno? Volvió a morir Lázaro. Ya no se menciona eso, ¿eh? La Biblia ya no habla de eso. Podríamos elucubrar que vivió por siempre. Así como Jesús. Jesús murió y resucitó, pero no volvió a morir. Ascendió a los cielos, ¿se acuerdan? Pero Lázaro volvió a morir, porque es un mortal igual que usted y que nosotros, que cualquiera de nosotros. Sí, Jesús lo resucitó esa vez, pero solamente para mostrar el poder de Dios en la resurrección de Lázaro. Se fija cómo Dios muestra su poder ante la muerte, ante la naturaleza, ante los vientos, ante la tormenta, y dice, para, y todo se para. ¿Y cómo le dice Lázaro, sal fuera? Y después de estar llorando, porque hasta Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. 2 palabritas. Pero fíjese cómo es curioso. Jesús lloró y Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y de todos modos lloró. Ve la humanidad de Jesús. Jesús era 100% Dios, pero fue 100%. Y entonces dice Hebreos que por eso ese sumo sacerdote puede entendernos, puede comprendernos. Y por eso podemos ir a Él en busca de ayuda. ¿No es grandioso el Señor? Ese es el poder de Dios.
También acá en otro versículo, 1 Corintios en el 12:14 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Tenemos que tener claro que hay resurrección, que usted y yo y cada uno de nuestros familiares que han muerto en Cristo van a tener nueva vida. Vamos a tener nueva vida, que nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a volver a saludar. ¿No es maravilloso eso? Ese es el poder de Dios. Y es ese poder donde usted puede vivir a partir de ahora. Que usted puede mostrar al resto de gente a partir de ya. Si usted pone su confianza en Dios y en su poder, ¿verdad? Porque, mire, ese es el quinto. Aquí en Efesios 2 leímos hasta el 9, pero el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Dice Nueva Traducción Viviente, somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios ya preparó estas buenas obras, hermanos. Las buenas obras que usted va a hacer o que usted ha hecho. ¿Por qué cree que vamos al Cerezo? ¿Por qué cree que vamos al hospital? ¿Por qué cree que vamos y tocamos puertas y llevamos despensas? No es para que usted se alce el cuello y diga, ay, mira, qué bueno soy yo. No, no es para eso. De nuevo, nuestra iglesia es única porque sigue los propósitos de Dios. Ha sido creado para ser buenos. Las buenas obras no te salvan. Las buenas obras muestran que tú ya eres salvo. No es por alzarte el cuello, es por alzar la mirada a nuestro Salvador. Y por último, entonces, necesitamos vivir según el poder de Dios en la resurrección. Efesios sigue diciendo, Pablo mismo a los Efesios dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Fíjese bien. Voy a regresarme un poquito. En el 17, versículo 17, Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted debe tener cuidado cuando dice que no entiende la escritura, porque entonces significa que usted no le está haciendo caso al Espíritu Santo. O puede significar que no tiene el Espíritu Santo. Pero si usted ha creído en Cristo como Salvador, la Biblia dice que usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo y no entiende lo que dice la Biblia, algo está fallando en la comunicación con Dios. Algo le está estorbando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él dice, os dé para que el Dios de Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿se fija? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense, todo eso usted necesita saberlo, lo va a saber, porque el Espíritu Santo se lo va a revelar o se lo está revelando, ¿sí? Y si luego llega al 19, que es el que tenemos aquí, y cuál, o sea, es otra cosa que le va a enseñar, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Parece un juego de palabras, ¿no? Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿se fija? Y sentándole en los lugares celestiales, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mire cómo termina este capítulo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Quién en la iglesia? Usted y yo. Lo dio y lo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se fijan? ¿Qué te ha dado Dios? Poder, hermanos. Pero dice ahí, si creemos. ¿Se acuerda de lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Aquello cuando dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso Pablo pudo decir que él vivía por gracia, vivía por fe, no por obras, no por lo que él hacía. Y él trabajaba, hermanos. Yo por eso no he dejado de trabajar. Yo no he sentido ni he visto que Dios me diga, deja de trabajar. Ayer antier me decía un compañero, no es cristiano, obviamente, él porque él es suizo, es un anestesiólogo. Y fuimos a visitarlo para invitarlo al desayuno. Ayer fuimos a desayunar unos compañeros del quirófano ahí. Lo fuimos a invitar y me decía, ya, chaparro, deja de trabajar. Hombre, ya estás viejito. Pues tú estarás viejito, pero yo no. Quizá tengamos más o menos la misma edad. Él es un poquito más grande que yo. Pero yo todavía tengo mucho que dar. Hasta que ya no pueda. No sé, 2, 3. Yo pienso que en unos 5 años, quizá. Pero bueno, eso le decía a él, ¿verdad? Pero es según lo que Dios me diga. Dios nos ha dado poder. En el poder de quién vives tú. Cuando tú dices no puedo, ¿por qué dices no puedo? ¿Se fija qué importante es la manera en cómo tú vives? ¿Según quién o según qué vives tú? Por eso, esta serie a mí se me hizo importantísima. Que podamos creer que podemos vivir en el poder de Dios, en el poder que Dios usó para levantar a Cristo de los muertos. ¿Se fijan? No que usted va a estar levantando muertos por ahí, no, no dice eso.
El poder de Dios que se usó en la resurrección es por el que va a vivir usted. ¿No será importante que este año sea el año de vivir en el poder de Dios? Si usted necesita un lema para este año, seguramente es este: viviendo en el poder. No en el mío, no en mis fuerzas, no en mi propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Y eso es otra serie que vamos a tener ahora en este año: viviendo por la sabiduría de Dios. O sea, vamos a estudiar Proverbios y Eclesiastés. Nomás vea de todo lo que vamos a dedicar a este año. Hay que leer mucho, hay que leer. Es más, yo le animo a que usted me diga eh, si usted quiere el libro que vamos, porque vamos a leer un libro. Algunos dicen, bueno, ¿por qué tú, además de leerle la Biblia, pues les das un libro para leer? Bueno, primero porque está escrito por siervos de Dios. Segundo, porque eso te va a guiar a buscar, a llevar a cabo los objetivos de esta serie, que es vivir en el poder de Dios. Entonces, necesitamos quitarle tiempo a otras cosas, porque sus 24 horas, que nomás son 24 ahorita, pues usted tiene que redimirlas. Tenemos que usar bien el tiempo. Y ese tiempo, una parte es para leer la Biblia y otra parte es para leer el libro. El libro solamente le va a costar lo que le cueste a usted y encuadernarlo o engargolarlo o meterlo en una carpeta si quiere así. ¿Ah? Téngalo ahí, ¿sí? Si usted quiere. Aquí en la papelería de aquí cuesta 35 pesos mandarlo engargolar con un resorte de plástico o de fierro. Eso es lo que le va a costar. O sea, yo le voy a dar las copias y usted lo manda. O si quiere, lo mandamos encuadernar o encargolar y usted paga nomás el encargolar. ¿Cuándo empezamos? El 1 de enero también. O sea, ya. 3, 4 días. La clave es que usted aprenda a vivir en el poder de Dios. El poder de Dios que usó en la resurrección. ¿Qué tal si cierra sus ojos e inclina su rostro y le dice a Dios qué va a hacer? Yo le animo a que diga sí. Yo quiero empezar a vivir en el poder de Dios. Padre, te damos gracias